porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Yo no vine a traer la paz, sino la guerra, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación del Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 34 para este día. Vamos a comprender qué significa aquello que Jesús dice: yo vine a traer la guerra. Si Cristo era un hombre de paz, de amor, si Cristo era un hombre de sembrar la palabra, ¿por qué ahora nos enseña que vino a traer guerra, división, conflicto? ¿Qué significa esto? Vamos a entenderlo en la explicación de este Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 34. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lectura del libro del Éxodo. En aquel tiempo subió al poder en Egipto un nuevo faraón que no había conocido a José, y le dijo a su pueblo: los hijos de Israel forman un pueblo más numeroso y fuerte que nosotros. Tomemos precauciones contra ellos para que no sigan multiplicándose, no sea que en caso de guerra se unan a nuestros enemigos para luchar contra nosotros y se escapen del país. Les pusieron pues capataces a los israelitas para que los oprimieran con trabajos pesados. Y así construyeron para el faraón las ciudades de Pitón y Ramsés como lugares de almacenamiento. Pero mientras más los oprimían, más crecían y se multiplicaban. Los egipcios llegaron a temer a los hijos de Israel y los redujeron a una cruel esclavitud. Les hicieron pesada la vida, sometiéndolos a rudos trabajos de albañilería y a toda clase de tareas serviles en el campo. Además, el faraón dio esta orden a su pueblo: echen al río a todos los niños que les nazcan a los hebreos, pero si son niñas, déjenlas vivir. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responderemos todos. Nuestra ayuda es invocar al Señor. Todos. Nuestra ayuda es invocar al Señor. Si el Señor no hubiera estado de nuestra parte cuando los hombres nos asaltaron, nos habría devorado vivos el fuego de su cólera. Nuestra ayuda es invocar al Señor. Las aguas nos hubieran sepultado, un torrente nos hubiera llegado al cuello, un torrente de aguas encrespadas. Bendito sea el Señor, porque no permitió que nos despedazaran con sus dientes. Nuestra ayuda es invocar al Señor. Nuestra vida se escapó como un pájaro de la trampa de los cazadores. La trampa se rompió
y nosotros escapamos. Nuestra ayuda nos viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Nuestra ayuda es invocar al Señor. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: no piensen que he venido a traer la paz a la tierra. No he venido a traer la paz, sino la guerra. He venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Y los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no quedará sin recompensa. Cuando acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, Jesús partió de ahí para enseñar y predicar en otras ciudades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestra mente y nuestro corazón para sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil. Pidámosle al Espíritu Santo en este día la gracia de llevar su palabra, la gracia de poder predicar con valentía en medio de las preocupaciones, en medio de las perturbaciones, en medio de las guerras que se asoman a causa de la palabra. Hoy Jesús dice: yo vine a traer la guerra, el enfrentamiento. Y ustedes y yo decimos: ¿por qué? Y Jesús dice: serán enemigos los padres de los hijos. Cuando esos padres quieran enseñarle la palabra de Dios a sus hijos, se volverán en sus enemigos. Cuando esas suegras quieran enseñarle a sus nueras la palabra de Dios, se volverán en enemigas. Cuando el ser humano quiere sembrar la palabra de Dios, tiene muchos enemigos. No tiene paz, no tiene tranquilidad, pero debe sembrarla, debe llevarla. Pidámosle al Espíritu Santo por esas tormentas que a veces pasamos, por esos momentos
que a veces ustedes y yo no comprendemos. ¿Por qué si yo leo la palabra no la escuchan? ¿Por qué si yo predico no me oyen? ¿Por qué la gente no quiere oír las cosas de Dios? Por el contrario, quiere echarme piedras, quiere lastimarme, quiere herirme. Digamos todos juntos: Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Hermanitos, hoy compartimos la palabra de Dios del día lunes 12 de julio. Le damos gracias a Dios por este encuentro, por esta oportunidad. Después de este hermoso fin de semana que el Señor nos ha regalado, nos da la oportunidad de escuchar su divina palabra. Bueno, los invito a todos, como todos los lunes, a compartir a las 6 de la tarde la palabra de Dios en vivo. En esta tarde a las 6, hora de Venezuela, lunes 12 de julio, vamos a compartir un tema de formación, el Evangelio del día en vivo. Y vamos a hablar en este día acerca de las 5 cosas que hace una persona cuando es desagradecida. Y vamos a ver en este tema de formación de hoy, a las 6 de la tarde, si ustedes y yo somos desagradecidos. El pueblo se portó desagradecido con Cristo y el Señor habla acerca de cómo actúan los desagradecidos, las personas que no agradecen el favor de Dios, la bendición de Dios. Bueno, los espero todos en este día a las 6 de la tarde para compartir el en vivo. Hoy la palabra de Dios, amados hermanos, nos enseña algo que a nosotros pues nos hace ruido. Puede preocuparnos, a nosotros puede alertarnos. Jesús que habla de amor, Jesús que habla de paz, Jesús que habla de bendición, Jesús que habla de tranquilidad, Jesús que habla de la buena nueva que trae paz a las personas y al corazón. Hoy viene a decirnos: yo no vine a traer paz, yo vine a traer guerra, yo vine a traer división, yo vine a traer conflicto. De ahora en adelante se enfrentarán en la familia 2 contra 3 y 3 contra 2, el padre contra el hijo contra el padre, la nuera contra la suegra y la suegra contra la nuera. Y entonces nosotros nos cuestionamos: si Jesús vino a traer paz, si Jesús vino a traer amor, si Jesús vino a dar la vida por nosotros, ¿por qué ahora escuchamos en la palabra que no viene a traer paz, que no viene a traer amor, sino guerra y división? ¿Por qué ahora viene a decir en la palabra que va a haber conflictos en la familia, en el hogar? Sencillo. Cuando ustedes y yo querramos sembrar la palabra de Dios y llevar la palabra de Dios, no todas las personas la van a aceptar. No todas las personas van a aplaudir y van a decir: muy bien, yo quiero oírla, yo quiero escucharla. Jesús enseña que en la familia, en el hogar, puede ser el papá el que no quiera escuchar la palabra, el que no quiera leer la Biblia, el que no quiera hacer oración. Y cuando el hijo le vaya a decir: papá, ¿por qué no lees la Biblia? ¿Por qué no haces oración? El papá va a decir: aquí mando yo y el papá soy yo, no quiero y punto. Hay una guerra, hay una división. Que puede ser el hijo el que no quiera ir a misa, no quiera leer la palabra, no quiera escuchar el mensaje. Y cuando la mamá y el papá le vayan a decir: hijo querido, ¿por qué usted no escucha la Biblia, no va a la misa, no se confiesa ni nada por el estilo? No quiere nada con Dios. El hijo le va a decir: esta es mi vida. Yo hago con mi vida lo que yo quiera, porque yo ya tengo 14 años. Ay, sí, gran cosota es el pelado. Y cuando la nuera esté criando los hijos y no quiera bautizarlos, por ejemplo, y se acerque la suegra y le diga: nuera,
¿Por qué usted no bautiza a los hijos, a los nietos míos? ¿Por qué usted no le da el sacramento? Va a decir la nuera, esa es mi vida, usted hizo con sus hijos lo que quiera, yo lo bautizo cuando a mí me dé la gana. Y entonces es donde dice Jesús, habrá un enfrentamiento, habrá una división por causa de la palabra. Yo no vine a traer la paz sino la guerra. Eso significa que en la hora de ustedes y yo llevar el mensaje, la palabra, de predicar y de evangelizar, no vamos a hacer moneditas de oro para caerle bien a todos. Por el contrario, vamos a hacer un motivo de desprecio, vamos a hacer un motivo de que la gente nos reproche, de que la gente nos recrimine, de que la gente quiera alejarnos de las cosas de Dios. Oigan, San Mateo capítulo 10, versículo 34. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no piensen que he venido a traer la paz. No he venido a traer la paz sino la guerra. Jesús, que habla de amor, Jesús, que habla de la palabra, dice, yo vine a traer no la paz sino la guerra. Que la palabra de Dios sea predicada en un pueblo, que la palabra de Dios sea predicada en una comunidad, en una escuela, en una organización, en cualquier lado va a traer guerra siempre. Miren la guerra que hay ahorita a nivel mundial, donde los gobiernos, donde las grandes potencias, donde la gente que se cree dueña del mundo está tratando de instaurar un orden nuevo, cosas que ellos llaman nuevas, de la nueva era. La palabra de Dios ha enseñado que el matrimonio es del hombre y la mujer. Y vienen estos sinvergüenzas a decir que ya los hombres se aman y las mujeres también, y hay que reconocerlos. Que ya salieron del closet y tienen que reconocerlo. Y ahora entonces han amenazado a los sacerdotes que si predican en contra de esta nueva doctrina, que si hablan de esto o los multan o los meten presos o hacen cualquier cosa en contra de los sacerdotes, de los misioneros, de la iglesia, por estar predicando la palabra de Dios. Hay una guerra, hay una división a causa de la palabra de Dios, donde se mandan a callar en el mundo a muchos sacerdotes que prediquen en contra del narcotráfico, que prediquen en contra del porte de armas, que prediquen en contra de la muerte de un niño en el vientre de su madre. Entonces es donde Jesús dice, yo no vine a traer la paz, sino la guerra, la división. Cuando se predica a Cristo, siempre habrán personas que se molesten. Cuando la palabra de Dios la predica un sacerdote en un país como Venezuela, que está lleno de corrupción, que está lleno de tantas cosas malas, porque el gobierno ha metido santería, brujería, hechicería, magia, donde ha robado, donde se ha llevado los bienes del pueblo. Entonces, si usted lo hace como sacerdote, vienen a amenazarlo, a decirle cualquier tontería. Es donde dice Jesucristo, ¿y quién le dijo a usted que yo vine a traer la paz? Yo vine a traer la guerra. Si usted es discípulo, debe predicar la palabra de Dios. Pero eso me corresponde a mí, eso le corresponde a la iglesia. Padre, y en la casa y en la familia, ¿qué nos corresponde a nosotros? ¿Cuáles son las guerras a las que vamos a enfrentarnos? ¿Cuáles son los conflictos por los que vamos a pasar? Oigan, he venido a enfrentar al hijo con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, y los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. Mejor explicado. Cuando ustedes y yo estemos del lado de Cristo, cuando ustedes y yo estemos predicando la palabra de Cristo, cuando ustedes y yo estemos compartiendo el mensaje de la salvación, los enemigos nuestros serán los de la propia casa. Los enemigos nuestros serán los de la propia familia. Los enemigos nuestros serán los del propio hogar. Cuando usted vaya a la misa y llegue de la misa con la Biblia en la mano, le van a decir, ahí viene la evangélica, ahí viene el santurrón, ahí viene el curita, ahí viene la monja, ahí viene el fanático. Ahí están los enemigos, los que se van a burlar de usted, los que se van a reír de usted.
Dígame, si usted no ha pasado por eso, entonces se cumple la palabra de Dios que dice, los enemigos nuestros serán los de la propia casa. Cuando ya todo esté preparado para ir a la celebración de la Eucaristía, parece que a su esposo se le mete un espíritu de esos rabiosos y se ponen bravos, o a su esposa se desespera. Eso significa que ahí tienes un enemigo que te va a decir, no, no vaya, no vaya. El enemigo, el diablo, como león rugiente anda buscando a quien devorar, dice San Pedro. Resístanle firmes en la fe. Vendrán enemigos, los de la propia casa serán empleados, utilizados por el enemigo para que ustedes y yo no prediquemos. ¿Usted para dónde va? ¿Qué hace tanto de misa en misa? ¿Está enamorado de ese curita? ¿Usted dónde va? ¿Qué hace tanto de oración en oración? Puede ser que por ahí tenga otra. Cuando usted le vaya a llevar la palabra a su hijo que se tatuó el cuerpo, a su hijo que se droga, a su hijo que se emborracha, a su hijo que es un grosero, un peleón, a su hijo que es un patán, un perezoso, entonces va a decir, yo no creo en la Biblia, yo no creo en las cosas de Dios, yo no creo que exista Dios. Ahí tienen los enemigos en tu propia casa. El día en que los cristianos, óiganme bien, prediquemos la palabra de Dios con valentía. El día que los cristianos llevemos la palabra de Dios al mundo entero, ese día y en ese momento se levantarán los de la propia casa a hacernos la guerra, la división. Jesús dice, los enemigos nuestros serán los de la propia casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Cuando usted como suegra, cuando usted como abuela quiera que sus hijos reciban la educación adecuada, entonces la nuera le va a decir, no se meta en la vida de mi hijo, él no va a hacer la catequesis, él no va a bautizarse, él no va a hacer la primera comunión y la confirmación, no va a hacer nada. Ahí está lo que dice la palabra, se enfrentará la nuera contra la suegra. Cuando usted quiera que los nietos lleven la formación cristiana, las nueras se van a oponer, van a decirle que no, y si es posible se irán de la casa solo porque la fe no le llegue a sus hijos. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que me ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Y dice la palabra de Dios, que esto de las burlas, que esto de las risas, que esto de las contrariedades es una cruz que debemos cargar, que ya sabemos que van a existir, no tenemos por qué enojarnos. No tenemos por qué molestarnos, que nos preparemos pues para cuando venga el papá o la mamá o cuando venga la suegra o la nuera a reírse o a burlarse porque ustedes y yo estamos manifestando la fe, entonces ustedes y yo ya estemos preparados y no andemos preocupados. Ay, se ríen de mí, ay, me dicen el salturrón, ay, me dicen la monjita, ay, me dicen el curita. Que no me moleste, que no me altere, que no me estrese, porque dice la palabra de Dios que esto ya iba a pasar, que esto ya iba a suceder. ¿De qué nos vamos a preocupar? ¿De qué vamos a andar alterados? Si Jesús dice que eso es una cruz, ¿para dónde vamos a agarrar con esa pata hinchada, decimos en Venezuela? Si ya sabemos que en la casa se van a reír, si ya sabemos que en la familia nos van a rechazar, si ya sabemos que vamos a hacer signo de contradicción, si ya sabemos que vamos a hacer signo de mofa, de risa, de burla, eso es una cruz que debemos cargar, que debemos llevar. Las palabras no quiebran huesos, las palabras no rompen huesos. Ustedes y yo debemos aprenderlo hoy. El que salve su vida, la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Y aquí Jesús da una palabrita que parece fuerte, pero es muy real. El que pierda su vida, la salvará. Y el que la salve, el que la trate de salvar, la perderá. Perder la vida no es que usted va por allá a tirársela a un carro, a un barranco. No es que usted se va a quitar la vida. No, perder la vida significa desgastarla. Perder la vida significa que el que predique la palabra, el que se desgasta la voz, el que se desgasta la vista,
el que se desgasta la inteligencia por predicar, por leer, por llevar la palabra, ahí está perdiendo su vida. Va a salvarla. Mucha gente no quiere perder la vida en las cosas de Dios. Mucha gente no quiere dedicar ni 5 minutos, ni gastar 5 minutos de su tiempo tan valioso en las cosas del Señor. Y Jesús dice que en las cosas de Dios hay que perder la vida, gastarla, utilizarla en las cosas del Señor. El que pierda su vida la encontrará, la salvará. Que ustedes y yo no escatimemos esfuerzo. Yo sé que a veces llegamos cansados. Yo sé que a veces estamos agobiados. Yo sé que a veces no tenemos ni ánimo ni ganas de escuchar el Evangelio con el Padre Marcos Galvi, de escuchar la Santa Misa con el Padre Marcos Galvi. Yo sé que a veces nos gana la preocupación, o nos gana el desánimo, o nos ganan las ganas de no hacer nada. Nos gana la pereza, o el sueño, o la fatiga, el cansancio, nos gana. Pero que ustedes y yo podamos perder parte de la vida, aunque estemos muy cansados, aunque estemos muy agobiados, aunque estemos muy maltratados por el trabajo del día, que no dejemos de perder la vida por el Evangelio, que no dejemos de perder la vida por escuchar la divina palabra. Miren lo que viene. Quien lo recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Jesús tiene enviados, Jesús tiene discípulos, y por eso nosotros los sacerdotes hoy día a través de las redes sociales estamos llegando hasta sus casas, estamos llegando hasta su familia, estamos llegando hasta sus hogares. Mucha gente está diciéndome: Padre, es que usted está predicando muy largo en los en vivos, usted está predicando muy largo, debería cortar un poquito más, usted sabe que yo tengo tiempo para el trabajo, que... Oye, el que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Reciba la palabra de Dios. En el día que usted le dedique media hora, 1 hora a la palabra de Dios, mientras que está haciendo su trabajo, sus cosas, eso no es malo. En el día que usted pueda recibir esa palabra de Dios en su hogar, en su familia, oye, no se ponga brava. El que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Debemos recibir la palabra de Dios, del sacerdote que está predicando, del ministro que está llevando la palabra de Dios. Eso no hace daño, eso te ayuda, te educa, te forma, te instruye en los caminos de Dios. Y la palabra de Dios dice que debemos recibir a Cristo, y recibimos a Cristo recibiendo a los enviados de Cristo. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Cuando recibimos al sacerdote, cuando recibimos a una persona de Dios, vamos a recibir una recompensa. Una recompensa. Y yo se lo digo, se lo vuelvo a repetir, se lo digo 1000 veces y todavía no lo sabes decir ni hacer. Oye, si usted no sabe lavar, présteme la batea. Si usted no sabe lavar, présteme esa lavadora. Si usted no sabe cocinar, pues présteme la cocina y yo le sirvo la palabra de Dios. Coloca el Evangelio del día para que llegue la palabra de Dios, para que usted se siga formando, para que usted se siga preparando. Comparta la palabra de Dios. Y cuando usted la comparta va a haber guerra, va a haber división. Otra vez mi mamá mandando a ese cura, otra vez mi papá mandando a ese cura. Hoy, porque yo no sé por qué siguen mandando a ese cura, son unos fanáticos. Vendrá la guerra, vendrá la división. Que esta palabra de hoy nos ayude a comprender a todos, nos ayude a entender que la guerra y la división va a estar en la familia, en el hogar, en el trabajo, en la escuela, donde quiera que ustedes y yo querramos sembrar la semilla de la palabra. Cuando sembremos la palabra, cuando hablemos de Dios y no hay una persona que rezongue, una persona que contradiga, sepa que estamos haciendo las cosas mal. Pero cuando ustedes y yo sembremos la palabra de Dios y empiecen las personas a contradecir, a llevarnos la contraria, a hablar en contra de nosotros, a decirnos cualquier tontería en contra, un insulto, un maltrato, sepa que estamos haciendo bien. Cuando hay guerra, cuando hay división, cuando hay personas que nos contradicen, estamos llevando la palabra como Cristo manda. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre
Amén. Dios les bendiga. Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten. Los esperamos. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego, puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.